acatar. Ha dicho, vamos a criticar, vamos a mostrar nuestra disconformidad. Pero al final, pues como que dejó la sensación que lo que decía es, vamos a acatar. Y casi lo dijo. Sí. Solo que dijo que iban a buscar las formas de revertir y que no iban a pagar. Y que en todo caso había que ver cómo venía esto del tema de la indemnización. Sí. ¿Cuál es su posición? Mira, ojalá que simplemente sea un tema de matices, ¿no? Porque en realidad la declaración del presidente del viernes fue una declaración de no vamos a acatar. De no acatar, de Así ponerse es. en una situación de rebeldía frente a un tribunal internacional, ¿no? Creo que tanto la declaración que hace Cateriano el mismo viernes, en el sentido de decir, por nada del mundo nos salimos de la Corte, y esta declaración que hoy hace el ministro Adrián ¿A Sen, usted le aclara las cosas? mira, en realidad, más la de Cateriano, ¿no? Ya. Más la de Cateriano, la del Pero viernes. una cosa es, no nos retiramos, y la otra es el tema del fallo en específico. Sí, pero creo que ambas cosas en los últimos tiempos han ido más o menos de la mano, ¿no? Ya. Y creemos que el momento que salga esta sentencia, el caso Chavín de Huántar, que es políticamente mucho más relevante, iba a animar un debate, o va a animar un debate de el que es, básicamente se postula desde el fujimorismo, Ahora, desde un sector de ¿siente la usted de que debemos salir ya del sistema interamericano. ¿Siente ¿no? usted que Pedro Cateriano el otro día y hoy el ministro de Justicia como que están enmendándole la plana al presidente? Sin ninguna duda, le están enmendando la plana, ¿no? Y creo que a buena hora, porque en realidad no es poca cosa que un presidente de la República se quiera colocar en una situación de rebeldía frente a un tribunal internacional, ¿no? Por un caso, además, sobre el cual el gobierno del presidente Humala no tiene ninguna responsabilidad. Es un caso del gobierno fujimorista. Es decir, creo que, si bien es cierto, es la representación del Estado la que está en cuestión y lo que juzga la Corte Interamericana, pero me parece que ahí tendría que haber una suerte de posibilidad de disociarse políticamente para asumir una posición más de estadista y no de una política más partidaria. Bueno, pues él ha tomado, parece, la posición más rebelde y más, además, informal, ilegal para muchos, ¿no? Totalmente. Dando un mal ejemplo, es decir, si no me gustan los fallos, no los cumplo. Mira, en el caso de la declaración de Humala, a mí me pareció muy grave, ¿no? Digamos, Humala no es un presidente surgido de un golpe, es un presidente democrático. Y él ha peleado contra muchas de las cosas que se hicieron en los años 90 y que justamente estaban en la dirección de cuestionar la competencia de la Corte, de los fallos que la Corte había emitido, justamente frente a casos evidentes de violaciones a los derechos humanos. Muy bien, pero hay cosas que el presidente de la República hacía antes y ahora no hace. Y antes de pasar al tema, Chavín de Huántar, concretamente le pregunto, ¿a usted le parece bien esto que se ha denominado la mordaza que le han puesto a los procuradores del Estado para que no hablen? Mira, a mí me parece, así como me parece lamentable las declaraciones que hizo hace un momento el ministro de Justicia, ¿no? Porque en realidad es cierto, hay un procedimiento, pero también es cierto que, como tú le recordaste, en muchos temas en donde hay un interés de perseguir a opositores políticos, sobre todo porque están vinculados al tema del lavado de activos, ahí los procuradores están hablando con mucha libertad, con mucha soltura, están brindando información y son la vía de comunicación del caso con los medios de comunicación. Pero claro, tú le recordabas un tema muy sensible. Llegó el caso Nadine Heredia y mutis total, ¿no es cierto? Ahí sí les prohíben hablar. Aquí sí la ley, el procedimiento, el reglamento, y mira, disculpa que tú no eres el que me tiene que pedir la autorización. A mí me parece eso verdaderamente lamentable. Hay que recordarle a Adrián Sen que los procuradores son abogados del Estado. Del Estado, no del gobierno. Y menos de la primera dama. ¿No es Así cierto? es. Ese es un asunto central y creo que lamentablemente con recurrencia en muchos gobiernos, lamentablemente creo que en todos, se comienza a confundir cuando hay algún tipo de involucramiento de personajes políticos vinculados al gobierno en hechos judicializados. Entonces, ¿el ministro sí está amordazando? Pero por supuesto, los está amordazando. ¿Por orden de alguien? Mira, la única persona que estaba encima del ministro es el presidente de la República, porque él tiene además la condición de ser el asesor del presidente legal del presidente de la República y por lo tanto me parece que aquí no hay ninguna duda. Es por el interés de guardar algún tipo de reserva, evitar que hagan lo que han venido haciendo, que es trasladar información y dar cuenta de cuál es el curso de las investigaciones, básicamente, que creo que en este momento están vinculadas a la primera dama, ¿no? Doctor Carlos Rivera, ahora sí entremos al tema Chavín de Huántar y al fondo del asunto. Marta Chávez ha dicho que es terrible lo que puede pasar porque simplemente este es el lobby de las ONGs y los familiares de los terroristas que lo que están queriendo es manchar una operación impecable como la que fue Chavín de Huántar. El presidente de la República ha dicho son héroes, no voy a permitir que a los terrucos no les voy a dar ni un sol. Sí. Y el ministro ha dicho lo mismo. Entonces, ¿por qué razón hay expectativa respecto a esto? ¿Por qué razón algunas, como ha dicho el presidente, patrocinadores de ONGs o el ministro están buscando manchar la operación?
Mira, a ver. ¿Y de él está entre ellos? No, no, pero digamos, alentamos la acción de la justicia internacional en un crimen que, desde todo punto de vista, ha sido demostrado en sede interna. Hay que comenzar diciendo que la declaración de ejecución no es un capricho de Aprode o de Gloria Cano, es una decisión de la tercera sala penal liquidadora de Lima que confirma y declara que hay una ejecución Claro, extrajudicial. pero porque hay una demanda de alguien. Sí, claro, una demanda del Ministerio Público, ¿no es cierto? Una demanda del Ministerio Público. O sea, ¿del Estado? Del propio Estado. El Ministerio Público constata... ¿Pero a instancias de quién? Obviamente... ¿Por denuncia de quién? Obviamente de los familiares de los terroristas. Obviamente, de los familiares, pero no es que... Pero muchos le dirían que la Fiscalía le está haciendo el juego a los familiares de los terroristas que están queriendo convertir en ejecución extrajudicial, Enrique, lo que fue legítima defensa. Recordemos que lo que aquí se demuestra no es una muerte en combate, que es lo que reconoce el propio Ministerio Público en los otros casos. Pero en este caso determina con pruebas de carácter forense que hay una ejecución extrajudicial. Y la Corte Suprema de Justicia determina que eso tiene que ser confirmado. Pero además, mira, Enrique, el que ahora es ministro de Justicia se olvidó de apelar esa sentencia. Y esa es la responsabilidad del señor Adriancén. O sea, el ministro Adriancén es el culpable de que esto haya llegado ahí. Pero por supuesto. ¿Por qué? A ver, cuéntenos eso. Porque cuando la Sala Penal Liquidadora en octubre del 2012 declara que hay una ejecución extrajudicial del emeritista Tito, el procurador Adriancén no apela a la sentencia. ¿Y la qué? Corte, habría que preguntarle a él por qué. Capaz por incompetencia, pero es un grave error, Enrique, es un grave error. La Corte Suprema declara, dice, este extremo en la que la tercera sala dice que hay una ejecución extrajudicial, que es un extremo no apelado, la Corte Suprema lo tiene que confirmar, porque nadie apeló ese extremo, ¿te das cuenta? Y esa es la razón por la cual el caso llega... Perdóneme, el primer ministro fue ministro de Defensa. Así es. Y el doctor Adriancén era su procurador. Y anteriormente a ser ministro de Defensa fue agente de este Estado. Entonces, al llevar el primer ministro al Ministerio de Justicia, el doctor Adriancén lo estaba premiando. Lo estaba premiando. Y según usted, ya había cometido el error. Ese error se comete el 12 de octubre del año 2012, que es cuando se emite la sentencia. Como luego también se ha premiado al oficial del fuero militar, que es la persona que introduce a todos los comandos a la justicia militar. El fuero común solamente había determinado el juzgamiento de 12 personas. Hermosa, Montesinos, Guamán, Zamudio y algunos comandos. Algunos comandos. El fuero militar decide, para competir con el fuero común, decide abrir el proceso a todos los comandos. Dos graves errores, y yo diría fatales, que van a ser sancionados por la Corte en este momento. Uno, se hace ingresar a un fuero incompetente. No es cierto, como dice Marta Chávez, que es una operación militar. Ese es un caso que puede ser tipificado como una violación a los derechos humanos. Y la Corte Interamericana tiene sentencia absolutamente contundente de que no se puede admitir la competencia del fuero militar en caso de violación a los derechos humanos. Pero además eso ha generado una declaración inminente de la Corte de que ese es un fuero incompetente y por lo tanto, si no tenía competencia, ese juicio en el que se absuelven a todos los comandos tiene que ser anulado. ¿Quién es el responsable de haber introducido de manera arbitraria y yo diría de lo más negligente a todos los comandos a un proceso de judicialización? El actual presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el señor Ramos Espinosa. Todos los que han participado con una estrategia de lo más suicida, negligente en el caso, están premiados. ¿Premiados por el gobierno del presidente Humala? Por este gobierno, Enrique, por este gobierno. O sea que el presidente Humala, cuando ataca al fallo, ¿no está mirando a los verdaderos responsables? No está mirando a los verdaderos responsables. Y lo más lamentable, está continuando una estrategia de defensa que se definió el gobierno del presidente García, que tenía como punto de partida un punto suicida, que no hay ejecución extrajudicial. Y por eso es que en la audiencia de la Corte Interamericana, Enrique, sucede un hecho en realidad dramático. Doctor Rivera, pero todos los exámenes que plantean la ejecución extrajudicial también han sido cuestionados. Hay el testimonio de una persona, un japonés que nunca vino al Perú. De 3. Bueno, pero en realidad es el testimonio de uno solo el que hable este tema de la sentencia recoge 3 testimonios, Enrique. Bueno. Yo recuerdo claramente el de uno, que es un funcionario japonés que nunca vino al Perú a rendir eso. Y de Takagura. Pero así es. No vino, pero fue una teleconferencia y eso es un medio legal perfectamente admitido por la ley procesal. De acuerdo. Pero luego, digamos, no es que se trate de una ejecución en combate, porque eso sería un hecho de carácter no criminal y permitido por la ley. Pero perdone, ese comando entró a salvar vidas.
De eso no está en cuestión. Frente a un hecho delictivo tremendo de Enrique, violación de derechos humanos. no está en Porque el comando que entró ahí violó meses los derechos humanos de esta gente. Eso no está en cuestión. Entonces, ¿qué tenían que Y hacer creo cuando que el Chavin de Perú- Huántar? No podían mandar el tarjetas Perú- de invitación. Por supuesto, el Perú y todas las personas del mundo tenemos que condenar de la manera más severa la acción criminal del MRTA. Pero lo que no se puede permitir, que es lo que dice justamente la Comisión Interamericana, y le tira por los suelos todo lo que ha dicho Marta Chávez en el informe que presenta ante la Corte Interamericana, que reconoce la calidad de la operación militar, que reconoce la decisión del Estado peruano de rescatar rehenes en una situación compleja y crítica. Pero dice, también recuerda que los Estados se han comprometido a respetar la vida de las personas, aun cuando éstas sean parte de ¿Qué organizaciones espera usted criminales. de la sentencia? Mira, yo lo que espero es que haya una decisión justa, y creo que lamentablemente esa decisión justa pasa por dos extremos. Uno es que es muy probable que se anule el juicio en el que Montesinos, Hermosa y Guamán Ezcurra fueron absueltos, porque fue un juicio en realidad un tanto singular, porque se determina que hay una ejecución extrajudicial del MRTista Tito, pero no hay responsable. Una cosa curiosa en realidad. A pesar de que ese juicio se trabaja sobre una teoría de que hay una cadena de mando paralela en la cual Bien. habrían participado los gallinazos. Pero ¿por qué tendría que preocuparnos que le anulen el juicio a Montesinos, a Hermosa Ríos, a Guamán Ezcurra? La verdad es que No nos debería a mí, preocupar. si le anulan el juicio a Montesinos y le vuelven a armar otro, me tienes sin cuidado. El problema es... El asunto que tampoco es bueno que se estén rehaciendo juicios que tienen un sabor a Si mal son responsables, llevados. si son responsables, ¿qué hacemos? El problema es lo que pueda ocurrir con el comando. Ya, ahí quiero darte lo que yo interpreto de los hechos, ¿no? Desde mi punto de vista, es más un sanbenito político decir que la Corte no toque a los comandos. Primer asunto, Enrique. ¿Los va a tocar la Corte? No los va a tocar. Por una razón, primero, legal. La Corte no juzga personas, juzga estados. Ese es un hecho importante. Por lo tanto, no se va a referir a ningún comando. La Corte no tiene ningún mandato de referirse a personas individuales. Pero según Marta Chávez, una vez que eso suceda, se le va a reabrir el juicio a los Ya, comandos. ahí es importante la decisión que el año 2002 tomó el ahora presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar de meter a un proceso de judicialización a todos los comandos. Recuerda, Enrique, que este es el crimen de una persona. Por eso, ¿no es cierto? pero yendo en concreto, ¿va a ocurrir que los van a volver a enjuiciar? No, por una razón. La Corte, yo creo, va a determinar la nulidad del juicio militar que se realizó sobre los comandos. Ya. Y va a disponer que el fuero civil, el Poder Judicial y el Ministerio Público desarrolle un nuevo proceso de investigación. ¿Contra quién? Contra las personas que resulten responsables. Desde mi punto de No vista... comando Chavin de Huántar. No comandos. Desde mi punto de vista, son los gallinazos, ¿no es cierto? Guamán, Montesinos, Hermosa y algunos comandos seguramente del Servicio de Inteligencia. Y desde mi punto de vista, tratándose de una operación militar en un ámbito cerrado, las únicas personas que pudieron autorizar el ingreso de personas extrañas a los comandos son los jefes operativos de la operación militar. Muy bien, ¿habrá pedido de indemnización? Desde todo punto de vista, la Corte en todas las sentencias ha establecido procedimientos de reparación económica, ¿Contra quién? no económica. ¿A favor de quién? Bueno, acá seguramente a favor de Tito, ¿no? A favor de Cruz Sánchez. Yo creo que eso es lo que va a dictar la Corte, ¿no? Desde mi punto de vista está dirigido en esa dirección, ¿no? Muy bien, ¿el presidente de la República está haciendo demagogia, cree usted, con lo que está hablando? Sí, yo creo que está haciendo demagogia. Yo creo que el presidente de la República debería, como un estadista, esperar el fallo. Si quiere lo cuestiona, si quiere lo critica, pero creo que no puede estar lanzando advertencias. Primero, una posición contradictoria, ¿no? Porque le sacaron el ancho a Guiguren por decir que se va a perder el caso, y luego el presidente se pone también en una posición de derrota porque dice: yo no voy a pagar reparaciones, solamente se paga reparaciones cuando se pierde. Es decir, un poco contradictorio. ¿no? El presidente ya da un mensaje que ya perdimos. Sí, claro. Bueno. Creo que él debería esperar el fallo y debería esperar que los abogados del Estado le hagan un análisis mucho más sensato de la dimensión del fallo de la Corte Interamericana. Pero creo que desde todo punto de vista el Estado peruano va a tener que cumplir esa sentencia. Seguramente no les gusta a todos, pero creo que aquí hay que separar la paja del trigo, y creo que lo importante es señalar de que los comandos, no es cierto que todos van a ser judicializados. Me parece que el Ministerio Público sí tiene que hacer una labor de investigación y determinación de quiénes fueron las personas que autorizaron a los gallinazos a ingresar. Esos no fueron los comandos, pero sí fueron los jefes operativos, que seguramente son Alatrista, Patiño, William Zapata, porque ellos sí sabían en los términos de una operación cerrada, no es la pampa y la quinoa, es un ambiente físico cerrado, y por lo tanto
esos otros, que no son los comandos, que ingresaron a eliminar a Tito, solamente pudieron ingresar con la autorización de quienes controlaban la operación militar. Don Carlos Rivera, muchísimas gracias. Esperaremos el fallo, será, dicen, la próxima semana. Aparentemente sí. Esperaremos. ¿Cree usted que Francisco Uren se equivocó? No, yo creo que él expresó una posición bastante sensata. Pesimista, ¿no? Pesimista, pero por el hecho de seguramente conocer lo mal llevado del caso en el sistema interamericano. Y pues, según usted, por este ministro de Defensa. Entre varias responsabilidades, la del ministro de Justicia actual. Pero también la responsabilidad del primer ministro actual, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué el primer ministro actual? Porque él era el agente del Estado y luego fue el primer ministro y luego fue el ministerio, como ministro de Defensa, que mantuvo a un procurador que no supo manejarse de manera correcta. Diligente. Y profesional y diligente en un juicio que él es uno de los responsables de haber perdido. Muy bien, don Carlos Rivera, muchísimas gracias por esta presencia. Amigos, vamos a una pausa, regresamos.